Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Estamos de regreso, son las 7:45. Vamos directamente con más información. Está en la línea telefónica Luis Fernando Hernández Lezama. Él es científico, miembro del Consejo Directivo de CLIAS. Vamos a platicar sobre lo que está sucediendo en torno a la alimentación, fortificación de alimentos, el tema del etiquetado, algún tema que puede también prohibir ciertos temas de fortificación de los alimentos, pero bueno, él es experto. Luis Fernando Hernández, ya le decía, es miembro del Consejo Directivo de CLIAS. Platíquenos qué es lo que está ocurriendo en torno a esta situación del tema del etiquetado y también de lo que está alrededor de la fortificación de alimentos, el tema de las fórmulas. Espero que se encuentre bien de salud, lo deseo de corazón. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias, Jaime, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de hablar con usted y con el auditorio, el público en general, para ciertamente explicar las implicaciones que tiene esta modificación que se propone en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y lo que pudiera estarse ocasionando a la alimentación de la población. Primero que nada, como bien dice, el tema más importante es que en el año pasado se hizo una modificación a la Ley General de Salud para que en el contexto de la ley se estableciera un espacio para definir qué características tendría que tener el etiquetado de los alimentos. A principios de este año se llevó a cabo todo un trabajo para la elaboración de una norma, y en esta norma se incluyó un apartado que, ha sido controvertido en algunas partes. La industria no ha estado, particularmente de acuerdo con esto, pero es un etiquetado que se le ha dado en llamar etiquetado de advertencia. Este etiquetado de advertencia lo que dice es identificar ciertas características de ciertos alimentos que pudieran jugar un papel importante si estos alimentos se consumen en exceso. Esto es calorías, azúcares, grasas, sean saturadas o sean grasas trans, y sodio. Entonces, cuando un producto tiene cantidades que son relativamente altas en comparación con los alimentos naturales, los alimentos procesados, cuando tienen estos productos, la nueva norma lo que establece es que se le ponga un sello de advertencia. Este sello diría alto en, y ahí aparecería azúcar, sal, etc. La innovación que se está planteando ahora, la modificación que se hace ahora, es que se dice en el reglamento que los productos que tengan estos sellos no deberán estar adicionados con ningún micronutriente, sino que deben solo aparecer con los productos que originalmente los caracterizan con el etiquetado. Al eliminar los micronutrientes que las empresas agregaban de manera natural, ya sea porque en el proceso de elaboración del alimento se pierden algunos de estos componentes. Como ejemplo diría, si uno va a preparar una sopa de arroz, se agrega agua al arroz para lavarlo, y en el lavado del arroz se pierden algunas de las características de las que ya de por sí tenía el alimento. Entonces, el proceso mismo de elaboración del pan, el proceso de pasteurización de la leche, etcétera, modifica algunas de las características. Las regulaciones anteriores, que alentaban que de forma voluntaria las empresas adicionaran componentes que o se perdían en el proceso y entonces se restituyeran de una forma, complementaria, o bien se adicionaran algunas cosas que originalmente no tenían los alimentos, pero que son necesarias para la alimentación. Por ejemplo, vitaminas y minerales, por ejemplo, antioxidantes, por ejemplo,
minerales como zinc, como hierro. Sí. O sea, doctor, usted a lo que se refiere es que difícilmente vamos a encontrar en las propuestas alimenticias y en lo que encontremos en un anaquel, un alimento que nos proporcione todas las vitaminas que necesitamos para vivir. Requerimos de diversos elementos que no se pueden encontrar en un solo alimento, pues. Así es. Ningún alimento tiene todo lo que el organismo necesita y tampoco hay un alimento que contenga un solo componente, ¿no? Entonces, claro. Siempre hay que hacer, digamos que combinaciones de productos. Y en el proceso de la preparación de estos alimentos, de los alimentos que se ha dado en llamar procesados, lo que se hace es adicionarle componentes, para lo cual se ha mejorado la tecnología de los alimentos, se han hecho investigaciones para hacerlos más fáciles de asimilar por el cuerpo, se han puesto en las cantidades en que son convenientes para los niños, para los adultos que tienen mucha actividad o para los adultos mayores, inclusive que pierden determinadas características de asimilación de alimentos, entonces se les ponen micronutrientes en otras condiciones, independientemente de que sabemos que en México las encuestas de nutrición y salud reflejan que hay un gran volumen de población que tiene deficiencia de micronutrientes. Vaya. Entonces, estamos platicando con el científico miembro del Consejo Directivo de CRIAS, el Centro Latinoamericano de Información, Alimentación y Salud, Luis Fernando Hernández Lezama. ¿Qué viene? Porque esto es una norma, es una propuesta, ya viene dentro de la ley, se tiene que cumplir. ¿Qué es lo que está sucediendo, doctor? Es una propuesta de modificación al reglamento de salud que establece las reglas para el control sanitario de productos y servicios. Entonces, es una regulación intermedia entre la ley y la norma. Ese es el reglamento y hoy está en un periodo de consulta pública. Entiendo. Oigan, ¿y qué es lo que pasa en el mundo en este tema? Porque estos temas se han visto en otras latitudes, hay países que avanzan, hay países que se quedan entrampados en esta discusión. Mucho hemos comenzado a conocer en torno al tema de la obesidad, ciertamente un problema de salud pública en nuestro país, pero no debe de verse como un tema que viene o nace desde un solo lugar. Es un tema que nace por varios factores. Así es. El fenómeno de la alimentación indiscutiblemente es un fenómeno, digamos que muy complejo, es un sistema muy complejo. Depende mucho, pues, de la cultura de la gente, de la educación, de la antropología, o sea, del entorno en el que se da, y también, pues evidentemente depende de la economía de las personas. La gente elige lo que más le gusta en función de su historia, pero también de cuánto dinero tiene para comprarlo. Así que lo que hemos visto aquí es que los diferentes países han tratado de hacer que no haya muchos cambios en la cultura alimentaria de la gente, y una de las cosas con las que se trabaja para que no suceda esto es precisamente con estas fortificaciones o con estas tecnologías para mejorar los nutrientes de algunos alimentos. O sea, se busca que a través de la tecnología se le haga llegar a la gente la mayor cantidad de los productos que necesita sin que necesariamente tenga que cambiar extremadamente sus hábitos de alimentación, porque esa es una forma más fácil de hacerlo. Para dar un ejemplo, en Estados Unidos, hace muy poco, establecieron un plan para ellos bajar el consumo de sal de la población en general.
Entonces la estrategia con la que lo plantearon fue decirle a las empresas, darles un tiempo a las empresas para decirles, modifica la composición de tus alimentos, quitándole sal, pero sin quitarle las propiedades nutricionales del producto, ni tampoco quitándole las características de sabor para que la gente no lo deje de consumir, sino que busquemos inversión en innovación y en investigación para hacer que el producto tenga mejores cualidades alimenticias y no pierda sus valores de, pues digamos, de sabor y eso para que se siga usando. Pues sí, sin duda, y es todo un debate. A ver si conforme vaya avanzando esta discusión podemos seguir en contacto con usted y también platicar con las autoridades para ver qué es lo que piensan realizar. ¿Le parece, Luis Fernando? Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Será interesante. Luis Fernando Hernández Lezama, científico miembro del Consejo Directivo de CLIAS. El CLIAS es el Centro Latinoamericano de Información, Alimentación y Salud. Muy buenos días, Luis Fernando, que esté muy bien. Igualmente, buenos días, muchas gracias, Jaime. Hasta pronto, gracias, buenos días. Y bueno, pues sí, es todo un tema, ya lo decía el propio subsecretario, el día de ayer lo sacó en la conferencia en torno a lo que está sucediendo y lo que vivimos nosotros como mexicanos. De hecho, desde el sexenio pasado, la diabetes se colocó en un tema de salud pública y como catalogada como epidemia. Ciertamente sí tenemos malos hábitos de alimento, pero hay que entender todo lo que está alrededor de la obesidad y cómo atacarlo. Pausa, volvemos. Estás escuchando